La segunda hora de Así habló Jehová, este programa ideado para todos ustedes. No es un programa donde nosotros nos alzamos, nosotros nos levantamos, nosotros tratamos de ser lo principal, sino simplemente que vayan a la Biblia. Eso es lo que queremos nosotros, que vayamos todos a la Biblia y verifiquen lo que se está diciendo. Entonces, lo principal es el mensaje, no el mensajero. Vamos a empezar este estudio del engaño de gritar. ¿Por qué? Porque uno cuando recién entra a la iglesia ve que todo es así y piensa que es así, ¿no? Una persona convertida, una persona que piensa que yendo a la iglesia va a andar bien y necesita llenar un vacío, ve que gritan, que se mueven todos, saltan de aquí para allá, se tocan, ¿no? Piensa que es así. Una especie de desorden, ¿no? Es un desorden, ya eso también es para otro tema, o sea, algo específico y se hace un desorden, ¿sí? ¿No? Entonces, ahora al decir eso pensarán, no es así, pero es necesario. Haciendo un estudio y cae la pregunta, ¿es necesario eso? ¿Es necesario ser así? ¿Es necesario gritar? ¿No? Como vamos a ver ahora en la Biblia, si es verdad que gritar lo es todo y es necesario, ¿no? Hablan bien, comienzan bien y de repente dan unos gritos y zapucay, como dice acá. Sí, o si no, también empiezan a llorar. Y llorar, claro. A mí la verdad que a mí eso me deprime y me quiero ir. Porque, ¿qué onda? Están todos felices, cantando, hablando y de repente comienza a llorar. O sea, es como si fuera una cosa, como un ataque psicótico que le da a la gente, ¿viste? Sí. Porque estás bipolar, no sé qué onda, porque estás bien contento proclamando las buenas de Dios y después al instante estás llorando a mar tendido, o sea, no entiendo. Por eso los no cristianos o los que eran cristianos o los que iban a la iglesia dicen, anda a llorar a la iglesia. Entonces no. Dios quiere una iglesia feliz, una iglesia tranquila, una iglesia poderosa. Eso se llama poderosa, una iglesia feliz, tranquila, no una iglesia poderosa económicamente. No, claro. no es así, ¿no? Hay mucho mala información y hay desinformación, no te dicen lo que tiene que ser. Entonces Dios quiere una iglesia viva, alegre y que predique la alegría, no lloriqueos, ¿no? Sé que hay personas que tienen problemas muy graves y que necesitan eso sí, no se puede evitar, pero que siempre sea, no es así, ¿no? Y claro, porque no es normal estar siempre así, o sea, bueno, te pueden pasar todo lo que vos quieras, pero o sea, siempre, no entiendo. Para eso está la oración, para eso está en hablar con Dios. Si tengo un problema en la mañana y me aguanto hasta la noche para llorar, no es lógico, no es algo natural, no es algo que quiera Dios tampoco. Si tenés un problema en la mañana, bueno, orá y hablar con Dios y después te va a dar tranquilidad y paz y después vas a cuentas en la iglesia, pero tranquila o tranquilo, ¿no? Claro. No esperar hasta la noche para recién ir a llorar allá. Y sí, no, contando las cosas como son, o sea, se empezó a hacer un acto, se empezó a hacer un show sobre lo que te pasa o lo que no te pasa. Y no puede ser que vos vayas a hacer un acto, un melodrama a la iglesia todos los días. Te pueden pasar cosas, obviamente, a todos nos pasan cosas. A algunos más graves que a otros, pero no puede ser toda la vida eso.
Claro, hay cosas que de repente te pasan en el momento que vas a ir a la iglesia y bueno, lógicamente sucede eso, ¿no? Sí. Tiene que llorar, pero no siempre una persona que diga que yo siempre lloro por cualquier cosa, no es normal, no es algo que, como dicen, que el Espíritu Santo te toca y por eso lloro. No, habría que ver, investigar, pero Dios quiere una iglesia alegre, feliz. Eso es lo que se quiere. Bueno, vamos a empezar con ya estamos empezando, con el engaño a gritar, con una cita bíblica que está en el Antiguo Testamento, en Isaías 42, versículos 1 y 2, en Isaías 42, versículos 1 y 2, donde hace la profecía del Mesías, de Jesús, qué es lo que va a hacer. Entonces, mi esposa va a leer y ahí vemos. Como no, entonces estamos en Isaías 42, versículo 1, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Bueno, acá hay algo importante, ¿no? El siervo de Jehová tiene por título: He aquí mi siervo, es decir, Jesús, ¿no? Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, en que mi vida... Acá quiero hacer un paréntesis también de este tema de alma, ¿no? ¿Qué es la definición de alma? Al ver esta definición de alma, que es la base de todo, de ahí hay mucha, ¿cómo le digo? Hay mucho engaño, se realiza una doctrina que no es la realidad, ¿no? Por ejemplo, alma, en realidad tiene que ser vida, la traducción exacta, vida de nefesh, ¿no? Nepek, vida, ¿no? La verdadera traducción tiene que ser vida, ¿no? El ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Bueno, el alma, la traducción es el ser humano está compuesto de vida, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando muere uno, se le va la vida, se le sale la vida y entrega el espíritu, y el cuerpo se descompone. Entonces, el espíritu va a Dios y la vida, lógicamente, termina ahí la vida, ¿no? Eso hicieron un estudio profundo, ¿no? Y dan otra cosa a entender, ¿no? Cuando se hace esto, se dice de que la persona tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces el cuerpo se destruye, el espíritu va a Dios y el alma se queda, ¿no? Como que el alma es inmortal. En ninguna parte de la Biblia dice que el alma es inmortal. En ninguna parte de la Biblia dice que el alma va a Dios y está ahí, va al cielo, ¿no? En ninguna parte dice eso. Pero se dice de que también, ¿no? Dice también de que los animales tienen lo mismo. El animal tiene alma, cuerpo y espíritu. Cuando se hizo el estudio no se sabía qué es lo que tenía el animal. Entonces siguió con ese estudio de que el alma se transforma y va a Dios. Entonces este estudio lo vamos a hacer más adelante. Ahora lo estoy dando un adelanto nomás de lo que se va a hacer más adelante, ¿no? Pero el animal también tiene alma, que es vida, ¿no? Hay que traducirlo como vida, tiene espíritu y tiene
cuerpo. Entonces, todos los seres vivientes tienen eso. Inclusive las plantas tienen alma. Porque tienen vida, obviamente. Porque es vida, porque la traducción verdadera es vida. Sí. Seres vivientes. Bueno, entonces acá, cuando dice en quien mi alma tiene contentamiento, o sea, en que mi vida, ¿no? Dios está diciendo en que mi vida tiene contentamiento, mi vida se deleita, he puesto sobre mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones, Él traerá justicia a los gentiles, ¿no? La verdadera, o sea, Él traerá justicia. ¿Quién va a traer justicia? Jesús. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Tenga presente esto, amigos. Lean esto, ténganlo bien en su cabeza. No gritará. O sea, Jesús cuando venga, que ya vino, ¿no? La primera vez, no gritará, o sea que no gritó en ningún momento. Vamos a ver otro versículo y se van a dar cuenta que es así. Ni alzará su voz, o sea, Él no gritará ni hablará en voz alta, ¿no? Ni la hará oír en las calles. Él no fue a las calles a gritar, Él no fue a predicar en las calles, ¿no? Jesús. Él no fue y se levantó en un parque y comenzó a gritar, en voz alta no dijo nada, en ningún momento hizo eso. Vamos a ver versículos ahora. Este es un estudio que estamos haciendo, que Jesús no gritó, no alzó su voz, ni habló en las calles. ¿No? Seguimos entonces con Mateo 12. Mateo 12, versículos desde el 14 al 21. Mateo 12, vamos a ver qué más pasa, ¿no? Acá está la traducción de lo que se dijo en Isaías. Mateo 12, a partir del 14 hasta el 21. ¿Cómo no? Entonces en Mateo 12, versículo 14 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Entonces acá ellos estaban tramando a los fariseos porque curó a un hombre de la mano seca, ¿no? Versículo 15, por favor. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Bueno, sabiendo esto Jesús, que lo iban a matar, ¿no? Iban a destruirle, le iban a matar, se apartó de ahí, se fue de ese lugar y mucha gente lo siguió y sanaba a todos. Miren lo que dice, miren bien lo que dice. Se fue a otro lugar, le siguió mucha gente, o sea, siguió lo que él era, ¿no? Le siguió sus pasos, o sea, le siguió que él imitó lo que hacía, o sea, le hizo un seguimiento, como que ahora se está diciendo la Biblia, de que lo seguía Jesús, o sea, hacía lo que hacía Jesús, ¿no? Los que son seguidores son los que después sanaban. ¿Entiendes? A todos los que seguían y sanaba a todos los que le seguían, los que te hacían un seguimiento. ¿Se entiende esto? Bueno, versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Bueno, en ese tiempo él no quería que haya que dijeran que es él, ¿no? Entonces, le decía eso. 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Bueno, como dijo Isaías, que ya leímos, ¿no? He aquí mi siervo, a quien he elegido, mi amado, en quien se agrada mi alma, en quien se agrada mi vida. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio, los gentiles anunciarán justicia.
Acá hay un versículo, ¿no? Una frase que dice, pondré mi espíritu sobre él. No va a poner el espíritu dentro de él, sino sobre él. No está dentro de él el espíritu, está sobre él, que es diferente. 19. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Bueno, no contenderá, no la pelea, ¿no? Ni voceará, o sea, no gritará, no va a gritar, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, no, lógicamente, como se dijo en Isaías, él no alzará su voz en las calles, no va a gritar en las calles. Bueno, nadie oirá en las calles su voz. Versículo 20. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Bueno, victoria, ¿no? Muchos cantan victoria, victoria de justicia. Esa es la victoria, ¿no? Somos victoriosos porque se hizo justicia. Tiene que ser así, pero no. Ahora se dicen que somos victoriosos porque le ganamos al otro, le ganamos, no es eso, no. El Señor no quiere eso, ¿no? Que te sientas victorioso significa como que vos sobresaliste de otros, ¿no? Vos le ganaste a otro de competencia, eso es lo que no quiere el Señor. Entonces solamente victoria porque se hizo justicia. 21, por favor. Y en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre esperaremos nosotros, en Jesús esperaremos nosotros. Vamos ahora a Mateo 16. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Mateo 16, versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, para seguir a Jesús, uno tiene que despojarse de lo que es, ¿no? Uno tiene que despojarse de la envidia, del egoísmo, de la soberbia, ¿no? Para seguirlo a Él. Le dijo a sus discípulos, o sea, le dijo a la gente que está cerca de Él, no le dijo a todos, ¿no? Le dijo a sus discípulos, a los más cercanos, a los que están en oración, en la lectura de la Biblia, los que tienen a Jesús ahí cerca, ¿no? Los que tienen a Jesús en su corazón, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, sáquese todas esas cosas que dijimos, ¿no? La soberbia, todo lo malo que tiene, ¿no? Y tome su cruz y sígame. O sea, con todos sus problemas, sáquese todo ese egoísmo, agarren su cruz, o sea, agarren ese problema y sigan con su problema, ¿no? Eso es lo que está diciendo, o sea que no te va a quitar los problemas, sino que con todo lo que tienes, sígueme. No puedes hacer algo, bueno, sígueme igual. No puedo porque me falta dinero, porque te he pedido dinero para seguir tu obra y no lo tengo. No tienes, sigue. Con todos tus problemas financieros, problemas en la casa, problemas con el trabajo, sígueme. Con todo, sígueme. Él está diciendo. Bueno, seguimos entonces y vayamos a retroceder a Mateo 4. Mateo 4, por favor. Mateo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Mateo 4, versículo 23, ¿no? Mateo 4, 23, sí. Dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, fue por todo lugar, ¿no? Por toda Galilea Jesús,
y enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, donde había reunido gente, ¿no? Donde estaban los judíos, enseñaba. Y predicaba el Evangelio del Reino, predicaba lo que iba a venir, ¿no? Predicaba lo que él decía que iba a pasar, ¿no? Con el reino de Dios. Y sanando toda enfermedad. Él sanaba toda la enfermedad que había y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba, predicaba y sanaba, ¿no? En ese orden. Él enseñaba, ¿no? En las sinagogas, predicaba el Evangelio y sanaba toda enfermedad. Noten esto, que era Jesús quien sanaba. Jesús. Algunos tienen el don de sanación, pero es Jesús quien sana, ¿no? Claro, sí, obviamente sí. El poder viene de Él. El poder viene de Jesús. Entonces, te curó el Espíritu Santo. No, el que te curó es Jesús, no el Espíritu Santo. Tengan claro esto. Es lo mismo, Dios, Jesús, Espíritu Santo es lo mismo. Si hacemos todo lo mismo, no vamos a entender la palabra de Dios. Claro. Jesús sanaba. Jesús sanaba. Capítulo 5, versículos 1 y 2, por favor. ¿Seguimos en Mateo? Mateo 5, sí, 1 y 2. Entonces vamos a ver qué es lo que hacía Jesús con su ministerio y vamos a ver si verdaderamente gritaba, alzaba su voz o enseñaba en las calles. Lógicamente, como dice la Biblia, no hacía eso. Vamos a ver qué hacía. Bueno, Mateo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, acá va a hablar sobre las bienaventuranzas, ¿no? Pero yo quiero recalcar acá algo importante. Dice, viendo la multitud, subió al monte. Él subió a lo alto, ¿no? Él subió a un lugar alto. Y sentándose en ese lugar alto, se sentó. Vinieron a él sus discípulos, o sea, una vez sentado, vinieron los que verdaderamente están con él, y abriendo su boca, les enseñaba. Bueno, ¿qué pasaba acá? Cuando uno habla en un monte, en un cerro, por ejemplo, algo elevado, ¿qué pasa? Cuando uno habla, las palabras van para arriba, ¿no? No van para abajo las palabras. Si uno grita, no va a ir para abajo, ¿no? O sea, el sonido tiende a subir, no tiende a a bajar. Tiende a subir. Encima, si alguien quiere hablar, habla parado para que le escuchen lo demás. Pero no, él se sentó. Entonces, cuando él habló en un monte, se sentó, ¿quiénes les escuchaban? Los que estaban alrededor. Claro. Él habla solamente a los que están alrededor de él. Él habla a la gente que se sienta junto a él o está junto a él cuando él está sentado, ¿no? Él les enseña a la gente que está muy junto a él, muy junto, ¿no? Que la puede escuchar, ¿no? Ahora, si Jesús se va arriba y hay 5.000 personas, como después vamos a ver ahora, ¿lo van a escuchar los 5.000? No lo van a escuchar. Bueno, él habla sentado, tranquilo, porque no grita ni alza la voz, y la gente que está alrededor solamente lo escucha a él, lo demás no. Seguimos entonces, capítulo 8 de Mateo, vamos a seguir viendo qué es lo que está haciendo, capítulo 8, del 1 al 4. Mateo 8, versículo 1 al 4 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio.
y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, acá hay algo importante, ¿no? Cuando él bajó, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. O sea, cuando él estuvo arriba, ¿no?, en el monte, cuando hablaba a sus discípulos, lo escuchaban sus discípulos nada más, porque él no gritaba, hablaba sentado, y ellos nada más escuchaban, y la gente que había, mucha gente, no le escuchó en ningún momento, solamente estaban ahí por otra cosa. Luego veremos por qué lo seguían, ¿no?, y qué hacían ahí. Pero él, cuando bajó, había mucha gente. Entonces dice: y aquí llegó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo he escuchado predicadores que dicen que no hay que preguntarle a Jesús si quieres limpiarme, porque él te va a sanar igual. Y no, acá la Biblia me dice otra cosa, la palabra de Dios me dice otra cosa. Entonces, ¿qué significa? Señor, si quieres puedes limpiarme. Eso significa de que hay que pedirle al Señor, hay que pedirle a Dios, a Jesús, la sanación. No es que yo declaro que estás sano, no. Hay que pedirle a Jesús la sanación, a Él directamente, que te sane, y si quiere Él te va a sanar. Seguimos entonces, versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, y diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces, ahí está la facultad de Jesús de decir quiero o no quiero, ¿no? En este caso, quiero que estés limpio y te sane. Claro, a veces ocurre que no quiere. Lógicamente es eso, ¿no? Dicen que no hay lógica, pero acá se está viendo de que quiere o no quiere. Claro, porque a veces Él te necesita así. Él te quiere así. ¿Por qué? Porque así no te envaneces, no te entra la soberbia y te separes de Él. Es como el pastor al cabrito que se pone mal, ¿no?, que va, viene, se porta mal, ¿no?, para que esté tranquilo le rompe la patita para que esté ahí, ¿no? Entonces el Señor parece cruel, ¿no?, pero el Señor te quiere así, para que estés junto a Él y para que hagas las cosas que Él quiere. No es que te quiera, sino que te necesita. Te necesita así, ¿no? Efectivamente. Sí. Esa es la palabra, te necesita así. Porque si vos estuvieras perfecto, te apartarías de Él. Te apartarías de Él. Él necesita algunos, ¿no? Otros están enteros, pero van con Él. Claro, no necesitan ese anclaje, digamos, ¿no? No necesita hacer eso para que tú estés bien. Pero Él te quiere así. Capaz Katy Kuhlman, ¿no? Ella, si la sanaba, de repente no podía hacer lo que hacía. Si lo curaba Pablo, tampoco iba a hacer lo que iba a hacer, ¿no? Si lo curaba Eliseo, no iba a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, Dios te quiere así, para un propósito, para que sigas con Él, ¿no? Nuevamente, parece cruel, pero no lo es. A la vista de Dios, no lo es. Entonces le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Tenía que presentar un requisito en ese momento que terminó cuando Jesús murió, ¿no? El sacrificio de Jesús terminó con estos requisitos, ¿no? De ir al sacerdote y testimonio a ellos. Pero él en vida respetaba las leyes establecidas. Él respetaba lo que era él, era un judío, era un hombre que respetaba las leyes judías siendo judío. Seguimos entonces, capítulo 8, no, estamos en el capítulo 8. Entonces, versículo 14 al 16. 8, 14, 16. Bueno,
Entonces estamos en Mateo 8, versículos 14-16, dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Bueno, ahí suena chiste eso de la suegra, ¿no? Pero él fue a la casa de Pedro, ¿no? Y pensamos que Pedro era casado. Si tenía suegra, era casado, tenía una mujer, ¿no? Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Vio enferma a la suegra de Pedro, ¿no? A la mamá de su esposa. Entonces Jesús tocó su mano y la enfermedad se fue, la fiebre se fue, la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Bueno, acá curó a la suegra porque sabía que curándolo a ella iba a servir a Jesús, ¿no? Lo contrario de que si no te cura porque te quiere así. En este caso curó porque sabía que le iba a servir, iba a estar a su servicio, ¿no? Al servicio de Jesús. Entonces, versículo 18 de este mismo capítulo. Vi entonces Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Bueno, acá vemos de que hay mucha gente, ¿no? Cada vez se juntaba más gente, ahora hay mucha gente, ¿no? Un poquito más de la que tenía en el monte, ¿no? Siempre le seguía mucha gente, ¿no? Y mandó pasar al otro lado, ¿no? Estos detalles estoy haciendo ver, no estoy leyendo todos los capítulos porque quiero estos detalles y hacer un seguimiento de lo que hacía, ¿no? Entonces mandó pasar al otro lado, ¿no? De los que estaban rodeados de él. Bueno, seguimos entonces, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9 de Mateo dice el versículo 1: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Bueno, entonces mandó pasar al otro lado, ¿no? El versículo 18, y acá dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál es su ciudad? Capernaum. Él pasó a se fue a Capernaum, ¿no? Seguimos entonces con el versículo 7. Hay muchos más detalles acá, pero no quiero cortar este hilo, ¿no? De lo que él dijo que iba a pasar, pasaba, y lo que quiero llegar, ¿no? Pueden leerlo todo, ya que están ahí, pero quiero esta secuencia, ¿no? No quiero perder esta secuencia. Versículo 7. Mateo 9. Mateo 9. Bueno, entonces dice: entonces él se levantó y se fue a su casa. Bueno, él sanó un paralítico ahora, ¿no? Cuando vino a su ciudad, sanó un paralítico. Pero lo que quiero llegar es esto: él se levantó después de hacer eso y se fue a su casa. Es importante en varios capítulos y en varias cosas que dice Jesús, su casa. Él te necesita en la casa. Él te necesita que estés en tu casa, no que estés fuera de ella. Él te necesita siempre en casa. Haga lo que haga, necesita que estés y regreses a casa en un horario que puedas estar con los tuyos, ¿no? Bueno, si está trabajando, el horario que regrese, pero después de la reunión necesita que estés en casa, no que llegue 12 de la noche, 1 de la mañana, cuando ya todo está terminado. Te necesita en casa en un horario que estén todos alertas y estén todos sin sueño, ¿no? Te necesita en casa. Eso es lo que quiero resaltar acá, que él fue a su casa. Capítulo 9, versículos 27-28, por favor.
Como no, seguimos en Mateo 9, versículos 27 y 28 dice: Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Bueno, vamos a poner una canción, por favor, Néstor, y seguimos con estos versículos.